Actividades de matemática de la semana 3 del proyecto 1. Para esta semana tenemos como tema el lenguaje algebraico. Nos dice que este lenguaje utiliza letras, símbolos y números para expresar enunciados o casos de la vida cotidiana. Con el lenguaje algebraico expresamos números desconocidos y realizamos operaciones aritméticas con ellos. Es decir, que aquí utilizamos incógnitas. Las incógnitas se representan con las letras del abecedario. Aquí tenemos unos ejemplos de casos de la vida cotidiana donde podemos encontrar el lenguaje algebraico. Por ejemplo, si yo digo que en noveno hay el doble de mujeres que en octavo, pero yo no sé cuántas mujeres hay en octavo, ¿cómo puedo expresar esto de manera algebraica? Al hablar del doble, estoy hablando del 2, de un número multiplicado por 2. X en este caso representa al número de mujeres porque yo no sé cuántas mujeres hay, es mi incógnito. Si yo reemplazo este valor, o sea, si me dan la información y me dicen en octavo hay 10 mujeres y yo reemplazo este valor, que ya no sería una incógnita, sino las 10 mujeres, al multiplicarla por 2 estoy sacando el doble. Es decir, que en noveno entonces hay 20 mujeres, si en octavo hay 10. Otro ejemplo. Juan tiene en su bolsillo lo mismo de dinero que al sumar lo que tiene Patricia y Melina en sus carteras. ¿Cómo puedo yo expresar la cantidad de dinero que tiene Juan si no tengo yo los valores o la cantidad de dinero que tiene Patricia y Melina en sus carteras? Lo puedo hacer mediante el lenguaje algebraico, tomando el dinero que tiene Patricia como X y el dinero que tiene Melina como Y. Es decir, que estoy utilizando dos incógnitas. Para entender mejor el lenguaje algebraico, recordemos los siguientes significados. Al hablar de suma, hablo de añadir, juntar, de agregar. Al hablar de diferencia, hablo de resta. Al hablar de producto, hablo de una multiplicación que se puede representar por un punto o entre paréntesis. Al hablar de cociente, hablo de una división y se presenta en forma de fracción. Al hablar del cuadrado, es cualquier número con exponente 2. Al hablar del cubo, hablo de cualquier número con exponente 3. Al hablar del doble, hablo de un número multiplicado por 2. Y si hablo del triple, hablo de un número multiplicado por 3. Aquí tenemos varios ejemplos de lenguaje algebraico. Primero es necesario que sepan que si yo deseo representar cualquier número en lenguaje algebraico, se representa mediante cualquier letra del abecedario. Yo puedo decir que X es un número cualquiera, que Y es un número cualquiera, o que A, perdón el dibujo, es un número cualquiera. Teniendo esto claro, vamos a ver los siguientes ejemplos. Nos indica aquí la suma de dos números. Como habla de dos números, yo puedo tomar dos letras cualquiera del abecedario. Puede ser X y Y. Al hablar de la suma, significa que tengo que ponerle el signo más. Es decir, que me quedaría así. X más Y. Ustedes pueden utilizar otras letras, puede ser M más N, A más B, etc. Un número disminuido en 2. Un número cualquiera puede ser X. Al hablar de disminuido, hablo de resta, es decir, menos, y aquí me está indicando que es menos 2. Así, el producto de dos números sería de esta manera. Tengo un número X y un número y el producto que es una multiplicación. El cociente de dos números me habla de una división. X dividido para Y. También lo puedo representar así, mediante una fracción, porque una fracción es una división. El doble de un número. Recuerden que el doble de un número es multiplicar 2 por un número cualquiera. En este caso puede ser X, puede ser A, etc. El doble de un número, es decir, 2 por X de un número cualquiera, dice más, el signo más, el triple de otro número. Miren que está hablando de otro número. Si hablo de otro número, utilizo otra letra. El triple, es decir, 3 por otro número, en este caso voy a utilizar Y, me dice que es igual a 8. Es decir, que me quedaría así. Un número más su consecutivo. Consecutivo significa el número que le sigue. Por ejemplo, el número consecutivo de 3 es el 4, porque es el número que le sigue. Si hablo de un número cualquiera puede ser X, más
su número consecutivo. El número consecutivo en lenguaje algebraico se representa así: x más 1. Siempre que le digan número consecutivo es x más 1 o a más 1, la letra que ustedes elijan. Porque, por ejemplo, si en vez de las x yo pusiera aquí el 2, significa que el 2 más el otro número consecutivo, que sería, en vez de x estoy poniendo 2 más 1, es decir que sería 2 más 1 es 3. Como dice aquí, un número, por ejemplo el 2, más su consecutivo que es el 3, porque el 3 es el que le sigue al 2, es decir que quedaría así: x más 1. Si ustedes eligen otra letra, por ejemplo la m, sería m más 1, y eso quiere decir un número más su consecutivo. Aquí me dice un número par. Para tener un número par siempre deben multiplicar por 2, es como el doble, porque los números pares son divisibles para 2. Es decir, que me quedaría así, 2 por x. Para tener un número impar, ustedes hacen lo mismo, pero siempre le van a sumar 1. Ahora veamos qué son las ecuaciones. Son igualdades en las que aparecen números y letras. Recuerden que las letras son las incógnitas que se relacionan, y es posible encontrar el valor de las incógnitas mediante las operaciones aritméticas. Es decir, que nosotros podemos encontrar el valor de x mediante la suma, resta, multiplicación, división, dependiendo del caso. ¿Cómo identificamos una ecuación? Fácil. Lo primero que tienen que ver es que en el centro tienen el signo igual. Al lado izquierdo tienen un primer miembro y al lado derecho tienen un segundo miembro. Como se los indiqué anteriormente, las incógnitas se representan por las letras del alfabeto, por ejemplo la M, la N, la X, la Y, la Z, etc. Aquí tenemos algunos ejemplos. Vemos que tenemos 3 ecuaciones. En esta primera ecuación la incógnita es la X, en esta segunda ecuación la incógnita es la Z y en esta tercera la incógnita también es la X. Sabemos que son ecuaciones porque tienen el signo igual en el centro. A continuación veremos cómo resolver o cómo encontrar la incógnita de una ecuación. Sabemos que es una ecuación porque tiene el signo igual en el centro. El paso número 1 es identificar la incógnita. Recuerde que las incógnitas son las letras del abecedario, en este caso sería X. 2. Ubicar de un lado del igual todos los términos que contengan la incógnita y del otro lado los que no tengan. En este caso solamente tenemos 3 términos, el 5, la X y el 15. El término que tiene la X solo es 1, ese de ahí lo vamos a dejar del lado izquierdo. Del lado derecho tenemos el 15, como no tiene la incógnita la dejamos de ese lado. Y luego tenemos que pasar el 5 porque es un término que no tiene incógnita, es decir, que no tiene letra, y la vamos a pasar al otro lado o al otro término. Debemos recordar que al pasar un número positivo al otro lado del igual se convierte en negativo, es decir, ya no sería 5 positivo, sino que sería menos 5. Recordemos también que si un número está multiplicando en un lado del igual y se pasa al otro lado, pasaría a dividir. Y si está dividiendo, pasa a multiplicar. El paso número 3 nos dice que es la reducción de términos semejantes, es decir, que debemos reducir los términos de cada lado. Vamos en este paso. Como este lado solo tenemos la X, bajamos la misma X y del otro lado vemos que tenemos una operación aritmética. Recordemos la ley de signos de suma y resta. Cuando hay dos números con signos iguales, se suman. Cuando hay dos números con signos diferentes, se restan. Y el resultado lleva el signo del número mayor. En este caso tengo un número positivo que es el 15 y un número negativo que es el 5. Signos diferentes se restan, es decir, 15 menos 5 es igual a 10. El resultado lleva el signo del número mayor. En este caso, el signo del número mayor, que es 15, es positivo. Por eso el 10 es positivo. Es decir, que x es igual a 10. Veamos otro ejercicio de cómo encontrar el valor de una incógnita en una ecuación. Primero identifico el término que tiene la incógnita, en este caso menos 5a. Y a continuación voy a ubicar
Todos los números que tengan la incógnita los voy a ubicar al lado izquierdo del igual y los que no contengan la incógnita al lado derecho. Como menos 5a está al lado izquierdo, lo dejo allí mismo donde está. Como 2 y menos 30 están del lado derecho, los dejo allí mismo. Estos no llevan incógnita. Ahora veo que al lado izquierdo tengo un término sin la incógnita que es el menos 8. Lo paso hacia el otro lado, al pasarlo cambia de signo, es decir, que se hace positivo. Ahora tengo que reducir términos semejantes. Como aquí solo tengo menos 5a, lo bajo. Al otro lado primero sumo los positivos, que sería 2 y 8, que nos da 10. Y luego sumo los negativos, como solo tengo 1, sería menos 30. Bien, continúo resolviendo mis operaciones. Tengo menos 5a es igual. Tenemos aquí otra operación. 10 menos 30. 10 menos 30 es 20. El resultado lleva el signo del número mayor, es decir, del 30. Es decir, que el 20 será negativo. Ahora, recuerden esto. Siempre que el término que contenga la incógnita es negativo, yo lo tengo que convertir a positivo. ¿Y cómo lo hago? Multiplico toda la ecuación por el signo menos. Es decir, los términos que están del lado izquierdo y los términos que están del lado derecho. Menos por menos, más. Es decir, que el 5a sería positivo. Esto es igual, menos por menos, más. Es igual a 20 positivo. Como los positivos se sobreentiende, podemos eliminar el signo. Es decir, que 5a es igual a 20. Ahora, yo necesito despejar solo la incógnita, que es la a, pero la está multiplicando el 5, es decir, que el 5 lo tengo que pasar al otro lado. Para pasarlo, hago lo siguiente. Escribo la a, es igual a 20, lo ubico porque está al lado derecho, y el 5 que está multiplicando al pasarlo al otro lado del igual, pasa a dividir, es decir, que pasa al denominador. Si yo simplifico o divido 20 para 5, me da igual a 4, es decir, que el valor de a es igual a 4. A continuación vamos a comprobar que el valor de la incógnita que encontramos en el ejercicio anterior, es decir, a es igual a 4, vamos a comprobar este valor, si está bien hecho o no. ¿Cómo lo hacemos? Reemplazamos menos 8, menos 5. En vez de ubicar la a, vamos a ubicar su valor, que es 4. Eso es igual a 2 menos 30. Bajamos exactamente lo mismo y realizamos las operaciones. Vemos que aquí tenemos una multiplicación. Menos por más menos, 5 por 4, 20. Y aquí podemos ir reduciendo. 2 menos 30 es igual a 28. Nos da negativo porque 30, que es el número mayor, es negativo. Signos iguales se suman, es decir, 8 más 20 menos 28. Es igual a menos 28. Vemos que los términos de ambos lados del igual son iguales. Eso significa que está bien, que está correcto. Para esta semana tienen las siguientes tareas, que es expresar en lenguaje algebraico los siguientes enunciados. Aquí, por ejemplo, dice la diferencia entre un número y su mitad. Su mitad se representa, si yo tengo un número X, lo divido para 2. Así saco la mitad de un número. Y como dice diferencia, está hablando de la resta entre un número y su mitad. Es decir, que así quedaría. Ustedes deben resolver el resto. La siguiente tarea es encontrar el valor de la incógnita y comprobar